Vamos a conectar el micrófono. Todos a estas reuniones de 15 días de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Mi nombre es Miguel Ángel Escalón Aguilar y detrás de cámara está María Hernández Melgarejo y al rato estará Miguel Ángel Escalón Hernández, espero. Muchas gracias por estar aquí. Muy rápido les damos la bienvenida. La Red Ciudadana de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa se funda en 2013 a partir de una serie de visitas itinerantes de unos huertos que pusimos en 7 casas distintas, 7 lugares distintos, y empezamos a hacer visitas itinerantes y ya después que se acabó la 7ª casa dijimos pues hay que continuarlo, y desde ese entonces cada 15 días hasta antes de la pandemia nos reuníamos en una casa distinta. Alguien alzaba la mano, decía yo quiero ser anfitriona o anfitrión, y esa persona recibía la red. Las personas que querían se reunían en la red y pues hacíamos ahí una serie de prácticas muy bonitas. ¿No se oye? ¿Lo tienes mal puesto? ¿Se oye? ¿Se oye? Me voy a voltear el micrófono. Es el micrófono. ¿Se oye? Bueno, voy a seguir echando mi rollo mareador. Entonces, cada 15 días nos reuníamos en una casa distinta y en esa casa alguien, la persona anfitriona, decía, me gustaría aprender a hacer mi semillero, y entre todas las personas que íbamos a esa sesión, en esa casa, entre todas hacíamos el semillero. Entonces las personas que no sabían aprendían y las que sí sabían enseñaban. Y a esto le llamamos comunidades de aprendizaje, porque entre alguien siempre tendrá que aportar algo y alguien tendrá siempre que aprender algo. En estas comunidades de aprendizaje que era la red, era muy divertido porque empezábamos con algo que le llamamos el círculo de la palabra. Acá estoy. Y con el círculo de la palabra, es que están organizando atrás de cámaras. Con el círculo de la palabra, hola Miguel, buen día. Tienes que irme diciendo si la gente está preguntando o cosas, ¿eh? Voy a seguir. Que me regañan atrás de cámaras. Bueno, entonces empezamos con el círculo de la palabra diciendo cómo nos sentíamos, cómo llegábamos. Pensamos que es una buena alternativa para romper el hielo y empezarnos a conocer entre todas y todos. Empezaba la parte práctica y después compartíamos semillas y plantas y terminábamos con una comida comunitaria. Todo el mundo llevaba algo que compartir de comida y también era un momento de aprendizaje porque alguien hacía una receta con acelga, otra persona hacía otra receta con acelgas, y entre todas y todos íbamos aprendiendo a cocinar con los productos del huerto. Hoy con la pandemia, pues la persona que habla, que soy yo, cada 15 días nos vemos por acá. Yo creo que si ya se van aburriendo, pues vamos a invitar a más personas que hablen, y ya para que no me vea yo tanto tiempo, cada 15 días por acá. Las semillas se siguen compartiendo, seguimos haciendo trueque de semillas, solo que es cada domingo en la canasta de semillas que está en el Tianguis Agroecológico Jalapa, en Jalapeños Ilustres número 171, y pues ya un poco saliendo, pues vamos a empezar a visitar casas. Si alguien quiere que visitemos su casa, nos avisa y hacemos una práctica que ahí requieran con las personas de la casa y conmigo. Entonces, bueno, de eso se trata la red, de aprender entre todas y todos, y entonces seguramente muchas personas que nos estarán viendo tienen experiencia sobre la composta, del tema del día de hoy, y pues pueden poner ahí en el chat sus comentarios, sus preguntas, sus aportaciones, entre todas y todos pueden ir contestando. La idea es que no solo sea mi opinión, sino la opinión de todas y todos,
para seguir tratando de construir esta comunidad de aprendizaje. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de algo maravilloso, que es cómo aprender a hacer composta. Y la verdad es que todo el mundo pues siempre tiene este anhelo. Mitos alrededor de la composta. Huele feo. Se juntan los bichos feos. Yo no sé cómo hacerlo. Tengo un espacio pequeño en casa. Se me echa a perder la composta. Entonces, todas estas son cosas que vamos a ir tratando de resolver el día de hoy, con algunos elementos que me parece que son muy sencillos de compartir. Y les voy a mostrar, por eso es que el tema le llamamos compostas, compostitas y compostotas. Les voy a mostrar lo que tenemos aquí en casa. La materia orgánica es la fuente, la materia prima para hacer nuestra composta, y los organismos, macro y microorganismos que degradan esta materia orgánica son las y los trabajadores que estarán haciendo su trabajo de manera maravillosa. Entonces, los ingredientes, la materia orgánica, los descomponedores, los macro y microorganismos que se dedican a degradar esta materia orgánica. Eso es todo. Podemos hacer una composta caliente y entonces necesitamos ver cómo es que es esa composta caliente, una composta que requiera subir de hasta 60, 70 grados centígrados, sobre todo cuando estamos trabajando con estiércoles, porque los estiércoles pueden tener parásitos que, si son afines a nosotros, nos pueden causar daño. Podemos hacer otro tipo de compostas, lo podemos hacer en tambos, y es justo lo que hoy les quiero mostrar. Pero bueno, en principio vamos a ver los elementos básicos de lo que es la composta, y pues todo esto empieza con la materia orgánica. ¿Cómo se forma la materia orgánica? Es algo que vamos a ver, pero quiero mostrarles aquí el maravilloso milagro, no sé si lo estén viendo, el maravilloso milagro de la descomposición de la materia orgánica. Este es un tronco de un árbol que se cayó, y vean, tenemos líquenes, tenemos hongos, tenemos los residuos de un organismo, de una termita que estuvo aquí, generó este acerrín, y entonces todo eso contribuye a la descomposición de la materia orgánica. Esta materia orgánica, cuando se va a descomponer, va a generar humus, y ese humus es el que nosotros vamos a aprovechar. Vean, por ejemplo, cómo está creciendo este micelio de este hongo, está invadiendo este elemento de madera, y conforme lo empiece a invadir y se creen las condiciones, empezará a degradarlo y se empezará a generar la materia orgánica. ¿Cuánto tiempo pasa esto? ¿Cuánto tiempo? Pues depende. Vean aquí, tenemos otros inicios de esta invasión de estos microorganismos que estarán degradando la materia orgánica. ¿Cuánto tiempo pasa? Pasan años en la naturaleza para que se degrade la materia orgánica. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre? Lo que ha hecho el hombre es entender este proceso y entonces ha diseñado técnicas para acelerarlo. De eso vamos a empezar a hablar el día de hoy. Bueno, Miguel, vete para acá. Entonces, vamos a ver el pizarrón, este pizarrón que tanto nos ayuda, y pues todo empieza con el ciclo de vida de una planta, de un organismo. Aquí me faltó dibujar una vaquita, un animalito. Aquí tengo una tusa. Imagínense que esto es una tusa. Y entonces, un árbol, lo que hace este árbol, que es parte de la maravilla, es incorporar dióxido de carbono, incorporar agua, y con la energía del sol va a producir oxígeno y va a producir hidratos de carbono. Hidratos de carbono, que quiere decir carbohidratos, y que cuando se cae esta hoja al suelo, este carbono y el nitrógeno, por ejemplo, del estiércol de los animales, se empieza a degradar, y esta degradación la pueden hacer lombrices, la pueden hacer ciempiés, la pueden hacer organismos mayores, la pueden hacer roedores,
la pueden hacer cucarachas, la pueden hacer hormigas, la pueden hacer cochinillas. Entonces, en la naturaleza existe una gran cantidad de macroorganismos, como los que les acabo de mencionar, y microorganismos que están presentes en el suelo, en el sustrato. Entonces, es los macro y los microorganismos, la diversidad biológica que existe en el suelo, la que nos permite entonces completar el ciclo de la materia orgánica. ¿Por qué? Porque estos nutrientes, cuando son degradados por estos micro y estos macroorganismos, se incorporan nuevamente en la planta los absorbe y continúa esto como un ciclo. A este ciclo le vamos a llamar el ciclo de la materia orgánica. Entonces, es un ciclo continuo que permite que las plantas crezcan, se desarrollen, se reproduzcan, nos den frutos, caigan las hojas, caigan los frutos, se incorporen nuevamente a la tierra y entonces podamos continuar con este ciclo. ¿Qué pasa si yo suprimo esto? ¿Qué pasa si yo suprimo la materia orgánica que está en el suelo? Al no haber materia orgánica, no hay fuente de nutrientes para estos organismos y estos organismos van a migrar buscando fuentes de materia orgánica. Si estos organismos migran o yo los elimino cuando aplico fertilizantes químicos, cuando aplico herbicidas o cuando aplico insecticidas, entonces si elimino estos micro y estos macroorganismos, entonces lo que estoy haciendo es romper el ciclo de la materia orgánica. ¿Qué va a pasar con la fertilidad, con la materia orgánica del suelo? Que ya no va a existir y entonces esta planta, para que pueda producir, va a requerir de fuentes externas de materia orgánica. Entonces, cuando yo aplico fertilizantes de origen químico, fertilizantes externos, aplico productos químicos, productos de síntesis química, lo que estoy haciendo es romper el ciclo de la materia orgánica, que de manera natural ocurre en la naturaleza, y entonces, para poder producir mucho, tengo que agregar insumos externos. Entonces, insumos externos que pueden ser de origen químico, incluso orgánicos, porque lo que tengo que hacer es reconstituir la parte viva del suelo que la he eliminado con estas prácticas. Si yo quito la vegetación, esta vegetación que tengo acá, no hay una protección al suelo, mi suelo queda pelón, cuando hay altas temperaturas el agua se evapora, no hay humedad en el suelo y entonces los microorganismos no van a poder completar el ciclo de la materia orgánica. Entonces, lo que tenemos que hacer para mantener la fertilidad de nuestros suelos y mantener su productividad, que puede ser tan alta como cuando yo uso productos de síntesis química, lo que tengo que hacer es mantener activo este ciclo de la materia orgánica. Si yo tengo un cafetal, pues entonces lo que puedo hacer es mi composta in situ, aprovechar la cantidad enorme de residuos orgánicos que tiene mi sistema y entonces favorecer la descomposición de la materia orgánica in situ, ahí en el lugar. Además, con la gran ventaja de que la humedad se puede quedar retenida en el suelo, activar el proceso biológico que ocurre debajo del suelo y permitir un buen crecimiento de las plantas. Entonces, de eso se trata este proceso que es maravilloso, que es el ciclo de la materia orgánica. ¿Preguntas, comentarios? ¿No hay preguntas, hay comentarios? ¿No hay gente? ¿Sí hay personas? Ah, bueno, me hace feliz, como lombriz, que vamos a ver en un momento. Bueno, un elemento, vamos a hablar entonces de dos elementos, ya he mencionado, fundamentales para mantener la fertilidad en el suelo. Uno es que haya materia orgánica y otro es que haya quien degrada la materia orgánica. Entonces, la materia orgánica tiene diferente composición. Como ya vimos, hay materia orgánica como la madera, que puede tardar muchos años en degradarse, o hay materia orgánica que se va a degradar rápidamente. ¿De qué depende que la materia orgánica se degrade rápidamente o tarde en degradarse?
depende de algo que vamos a hablar hoy, que se llama la relación carbono-nitrógeno. Toda la materia orgánica tiene una proporción de moléculas de carbono y tiene una proporción de moléculas de nitrógeno. Vamos a ver enseguida una tabla en donde vamos a observar que hay materiales que tienen mucho carbono y hay materiales que tienen menos carbono y por lo tanto más nitrógeno. Esto es importante porque cuando nosotros estamos elaborando nuestra composta, algo que se llama relación carbono-nitrógeno es la que tenemos que cuidar. Una relación ideal en nuestra composta para tener un buen proceso es entre 20 y 30 moléculas de carbono por cada molécula de nitrógeno. Y les voy a contar una historia maravillosa. El carbono es esencial en la planta, por eso es que absorbe el CO2. ¿Y por qué es esencial? Porque le permite obtener energía a través de su proceso metabólico, y entonces la planta siempre está ávida de tomar carbono. Por eso es que toma el CO2. Entonces, una proporción ideal para que el metabolismo se dé de manera adecuada, y vámonos al pizarrón, una proporción ideal para que el metabolismo se dé de manera adecuada en la hoja es que necesitamos 10 moléculas de carbono por cada molécula de nitrógeno. Entonces, si no tenemos esta proporción, el metabolismo celular se va a hacer más lento, no se va a incorporar este carbono, no se va a poder aprovechar y entonces la planta no va a poder hacer sus funciones. Entonces, si yo tengo una materia orgánica que tiene mucho carbono, la materia orgánica no se va a degradar en las células y entonces vamos a tener un problema. Entonces, ¿por qué es que necesitamos y por qué hablamos de una relación de 20 a 30? Porque 20 moléculas de este carbono se oxidan, se llenan de oxígeno y se liberan al ambiente. Y 10 de estos carbonos se quedan y son metabolizados para hacer la función. Entonces el carbono se obtiene para obtener energía y para incorporación a su propia estructura. Esto puede ser en la hoja, pero también puede ser en los microorganismos. Entonces esta degradación de la materia orgánica va a ser muy importante. ¿Qué fuentes tenemos con un alto contenido de nitrógeno y qué fuentes tenemos con un bajo contenido de nitrógeno y por lo tanto un alto contenido de carbono? Entonces vamos a ver una tablita en donde ponemos algunos ejemplos de esta relación. Entonces aquí tengo la cantidad de nitrógeno que tienen en esta columna y la relación carbono-nitrógeno. Por ejemplo, los residuos de comida, los residuos de frutas, tienen 1.52% de nitrógeno y 34.8% de relación carbono-nitrógeno. Los estiércoles, el estiércol de vaca tiene 18, el de cerdo 20, el de ave 15 y el de oveja 22. Tiene más nitrógeno el estiércol de oveja, le sigue el de ave, luego el de cerdo y poco el de vaca. Un buen estiércol entonces es el de oveja, porque además de darme una buena cantidad de nitrógeno, tiene una muy buena relación de carbono-nitrógeno, cercana a la que se requiere para que haya absorción de nutrientes por parte de la planta. Entonces, todos estos elementos que tengo aquí son elementos que tienen una buena proporción de nitrógeno, y entonces podríamos decir que son materiales que tienen un alto contenido de nitrógeno. ¿Qué pasa con la madera? ¿Qué pasa con el papel? ¿Y qué pasa con los residuos de jardín? Por ejemplo, el acerrín. Vean cuánto nitrógeno tiene. Tiene 0.10. Si el estiércol de vaca tiene, o los residuos de la comida tienen 1.52, el acerrín sería ni siquiera el 10% de lo que tienen estos componentes. ¿Qué quiere decir? Tienen muy poquito nitrógeno. Vean la cantidad de carbono. Tienen de 200 a 500 moléculas de carbono por una de nitrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que
este proceso de degradación de esta materia orgánica va a ser muy, muy, muy lento. Si yo tengo acerrín en mi composta, entonces la materia orgánica va a tardar mucho en degradarse. ¿Qué pasa con la paja? Tiene 128. ¿Y qué pasa con la madera? Tiene 723. Por eso, la madera que les enseñé al principio, dependiendo de la naturaleza de la madera, hay maderas que son muy bofas, se degradan más rápidamente, pero hay maderas que son muy sólidas, que sus estructuras moleculares las hacen así muy sólidas y van a tardar mucho, mucho tiempo en degradarse. Si le doy un adecuado tratamiento a mi madera, va a tardar mucho, mucho más en degradarse. Entonces son materiales que se van a degradar lentamente, si no tienen. Por ejemplo, el papel, si el papel está mezclado, tiene 173, el periódico tiene 983 y las revistas tienen 470. Quiere decir que es un material muy rico en nitrógeno. ¿Qué pasa con los residuos de jardín? Si yo tengo el pasto, el césped, tiene 20.10 y las hojas caídas puede tener entre 40 y 80%. Quiere decir que estos restos de jardín lo que hace es que tienen una alta proporción de carbono y que tendría que combinarlos con un material muy rico en nitrógeno para tener un balance adecuado. De eso se trata, de conocer las características de mi materia orgánica para empezar a hacer composta de manera muy práctica. ¿Qué quiere decir? Que no solamente necesito una fuente que sea muy alta en nitrógeno y no solamente necesito trabajar con una fuente muy alta en carbono. Peor aún. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender a balancear para esto. Si ustedes han ido a los jardines aquí en Jalapa, hay unos cilindros en donde la hojarasca se va acumulando y entonces la hojarasca tiene entre 40 y 80% de carbono, depende de la naturaleza de la hoja. Hay hojas que tienen muchos materiales, les vamos a llamar ligninas y celulosa, que de acuerdo a la naturaleza y al acomodo de estas partículas van a tardar más en degradarse. Entonces, si solamente, permítanme, Lila, ya, si solamente hago mi composta con la hojarasca, entonces mi proceso va a ser muy lento. A lo mejor ni siquiera se comienza. Entonces, vamos de vuelta a esto de la relación carbono-nitrógeno, antes de empezarles a mostrar los diferentes tipos de composta que tengo. Si yo tengo una alta proporción de carbono, quiere decir materiales como periódico, alacerrín, la madera, el mismo pasto del césped, las ramas, etcétera, etcétera. Si tengo mucho carbono, el proceso de descomposición de la materia orgánica va a ser lenta. Pero si no tengo carbono, si el carbono del sistema es bajo, como el carbono se necesita para el metabolismo celular de quien participa en este proceso, no se inicia. Entonces, si no hay carbono en mi sistema, entonces no voy a poder ni siquiera iniciar el proceso. ¿Qué pasa cuando tengo demasiado nitrógeno? Como no hay capacidad de degradar este nitrógeno y de incorporarlo en el humus que se va a generar, entonces se pierde. Pero ¿qué pasa cuando tengo muy poco nitrógeno? El proceso es lento. Entonces, cuando tengo materiales que son muy ricos en carbono y muy pobres en nitrógeno y solamente eso los pongo a degradar, el proceso va a ser muy lento, como en el caso de esta madera. Como tiene tanto carbono y tiene poco nitrógeno, el proceso va a ser muy lento. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando empiezo a hacer mi composta? Que este material, si lo hago acerrín, si lo hago viruta, lo hago de alguna manera, lo trituro, para que se pueda compostear necesitaría agregar fuentes de materia orgánica ricas en nitrógeno. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer nuestra composta, lo que tenemos que hacer es planear nuestras proporciones y nuestras cantidades
de carbono, nitrógeno que tenga en el sistema. ¿Muy bien? ¿Preguntas, comentarios? ¿No hay preguntas, no hay comentarios? Preguntas no. ¿Comentarios? Que utilizan la paja residual de mi siembra de hongos y me funciona en ocasiones bien para degradarse. Sí, cuando usamos la paja residual de los hongos, ¿qué es lo que tiene tu paja? Tiene los restos del micelio y estos hongos, como son degradadores de la materia orgánica, lo que han hecho es degradar estas grandes fuentes de carbono. Los hongos están especializados justo en aprovechar las ligninas y la celulosa que tiene la paja, y entonces cuando yo lo uso como un residuo va a ser un proceso más acelerado porque hemos disminuido la cantidad de carbono. Muy bien, muchas gracias. ¿Más comentarios, más preguntas? ¿No hay comentarios, no hay preguntas? Pues entonces vamos a ver las compostas, compostitas, compostotas. ¿Dónde hay materia orgánica? Donde sea. La materia orgánica está presente en cualquier lugar. Hasta cuando yo voy al baño hay materia orgánica. Entonces, cuando mis animales van al baño o hacen de sus necesidades, hay materia orgánica. Cuando yo cocino y esos residuos de lo que cocino se van, hay materia orgánica. Cuando yo hago una actividad agrícola, por ejemplo, tener mi huerto, los residuos de la cosecha del huerto son fuente de materia orgánica. Entonces la cantidad, cuando yo podo el pasto, tengo materia orgánica. Cuando podo un árbol, tengo materia orgánica. Entonces las fuentes de la materia orgánica son importantes. ¿Cuál es el problema? El problema es que lo consideramos basura, que lo consideramos como una molestia. ¿Qué dicen las personas? Es que ese árbol echa mucha basura. ¿Qué haces cuando la gente está en el campo? Barre el patio, que son las hojarascas, la hojarasca que tiene el sistema, el jardín que pueden tener, y lo que hacen es encenderlo, quemarlo, y dicen quemando la basura. Entonces el problema que tenemos es que no hemos racionalizado que la materia orgánica es fundamental para mantener el ciclo de nuestro proceso productivo. Muchas veces preferimos comprar la composta a hacer nuestra propia composta. Según las estadísticas, por ejemplo, el 50% de nuestros residuos que generamos en la casa son materia orgánica. Simplemente si nosotros separáramos ese 50% y lo procesáramos, entonces estaríamos quitando a la ciudad, a nuestra región, problemas de contaminación, porque cuando revolvemos la basura y esta materia orgánica se empieza a descomponer, genera calor, genera gases en los tiraderos o en el relleno sanitario y entonces requiere de intervención. Pero también genera lixiviados, genera estos jugos que cuando van a dar a los cuerpos de agua los contaminan por el alto contenido de materia orgánica que se acumula. Cuando hay un alto contenido de materia orgánica en los cuerpos de agua pierden la posibilidad de tener oxígeno y los organismos que requieren oxígeno para vivir se van a morir. Entonces, mantener el ciclo de la materia orgánica, nosotros gestionar esta separación y esta utilización es fundamental. Por ejemplo, aquí en Jalapa, que ahora ya se hace la separación y hay camiones que están pintaditos de verde y que reciben materia orgánica por un lado y los otros residuos, y esta materia orgánica se va al centro de compostaje municipal, entonces se está haciendo una gestión adecuada de estos residuos. Pero no hay un centro de compostaje municipal que soporte la cantidad de materia orgánica que se genera en la ciudad. Entonces la recomendación es procesar nuestra propia materia orgánica. Bueno, pues vamos a la cuestión práctica antes de que, por ejemplo, aquí en la casa nosotros tenemos un bote separador de residuos. Un bote, aquí tiene todos los residuos inorgánicos, procuramos generar lo menos posible, y aquí tiene los residuos orgánicos. Pueden ustedes tener, vean, este contenedor tiene una tapa, y esta tapa es muy importante porque lo que nos ayuda es que no huela
no huele a nada, que no atraiga moscas y que no sea desagradable tenerlo en la cocina. Hay muchas presentaciones. Este nos gusta porque es práctico, porque sacamos el botecito y como pueden ver aquí, entonces están los residuos de lo que hicimos de comer, y estos residuos los sacamos diariamente. ¿A dónde van a parar estos residuos? Vamos, acompáñenme. Vamos a que les explique, van a pasar los otros residuos y por mientras les voy explicando otros residuos que generamos aquí en la casa. Por ejemplo, aquí en la casa tenemos un jardín. Este jardín tiene pasto, se corta periódicamente y este pasto también es una fuente de materia orgánica. Pero por ejemplo tenemos un pedazo de milpa, esa milpa está produciendo materia orgánica, entonces cuando cosechamos los elotes, cuando los elotes o el maíz están listos para ser cosechada, toda esta caña es una fuente de materia orgánica y entonces lo que vamos a hacer es picarla, incorporarla a nuestro sistema. La caña de maíz, el maíz es una leguminosa, requiere de mucho nitrógeno y entonces cuando sacamos el elote, volverlo a incorporar es una fuente rica en carbono. La caña de maíz, los esquilmos de cosecha, como los restos de paja, ya vimos que tiene una proporción importante de carbono. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando se acaba el elote, cuando se acaba el maíz? Lo que hacemos es picar los restos de la cosecha, todos los restos de la cosecha, y agregar una fuente rica en nitrógeno. ¿Cuál es nuestra fuente rica en nitrógeno? La gallinaza. Porque aquí en casa tenemos gallinas y en gallinas las podemos aprovechar. Entonces, todas las fuentes de materia orgánica son importantes y vamos a empezar entonces a beneficiar nuestra materia orgánica. Bueno, aquí en casa, todos estos residuos se vienen a estos contenedores. Estos botes en el fondo tienen un pedazo de madera. Y ahorita les voy a explicar por qué es importante este pedazo de madera. Y lo que vamos haciendo es que diariamente los residuos de la cosecha se agregan a uno de estos botes. Entonces aquí yo agrego mis residuos y lo dejo, y a esta etapa, vean cómo cambia el color de esta materia orgánica que acabo de incorporar a esta materia orgánica que ya tiene varios días que le he incorporado. Nosotros sin ningún problema incorporamos el papel porque estamos haciendo como un balance en nuestra proporción de carbono-nitrógeno. Cuando esta materia orgánica ya está lista, nosotros a este proceso en que se empieza a degradar la materia orgánica le llamamos precomposteo. Y lo que ustedes van a ver es que los microorganismos, los organismos, empiezan a degradar la materia orgánica y se empieza a descomponer, empiezan a invadir la materia orgánica. Y esto es muy importante porque cuando lo agregamos a nuestra composta, entonces la composta, los microorganismos que están en la composta y que están en el sistema van a hacer más rápidamente su trabajo. Tenemos como modelo este compostero, que es un compostero de tambo. Pásese por acá, joven. Este compostero de tambo, voy por la pala en lo que les voy explicando, tiene tres botes. El bote que ustedes ven a la izquierda es el bote en donde nosotros hemos ido agregando materia orgánica, la más reciente, y el que ven a la derecha es el que ya tiene la composta lista. Entonces, ¿qué hacemos? Cada tiempo, cada 15 días, por ejemplo, cada que se llena una cubeta, lo que hacemos es picarla hasta que tengamos un puré. Y este puré lo vamos a agregar a mi
compostero, a mi sistema de descomposición de la materia orgánica. Entonces lo que yo estoy haciendo ahora es picar. ¿Y por qué lo voy a picar? ¿Por qué lo hago un puré? Porque es más fácil para los microorganismos degradar fuentes de materia orgánica en descomposición, en pequeñas partes. Entonces la idea es tener un puré que me permita degradar, tener la materia orgánica bien molidita. A esto le llamamos agrogym, porque hacemos bastante ejercicio. Ya está listo. Y yo ya estoy sudando. Pero aprovechando que veo que está Ros conectada, le quiero agradecer que me regaló esta camiseta donde dice que yo soy hijo del maíz. Entonces, muchas gracias. Y ya tenemos listo nuestro puré. ¿Qué hacemos? La pregunta sería, ¿esta materia orgánica tiene una proporción alta o baja en la relación carbono-nitrógeno? ¿Tiene mucho carbono o tiene poco carbono? ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguien contestará? ¿Nadie ha contestado? A ver, ahorita, si no le pregunto a Miguel, ¿tiene mucho o poco carbono? Poco carbono, muy bien, gracias Miguel. Se lo soplé, no, él ya lo sabe porque lo hace. Poco carbono. Entonces, ¿qué necesito para hacer este balance? Recuerden que si tengo mucho nitrógeno, este nitrógeno se puede perder al sistema. Entonces, lo que necesito es una fuente de carbono. Y aquí, por ejemplo, tenemos estos residuos de material seco que hemos ido acumulando. Entonces, lo que normalmente vamos a hacer es agregar una capa de material rico en carbono y una capa rica en material de nitrógeno. Y arriba, para no atraer bichos, vean aquí ya lo que hicimos, lo que hacemos arriba es ponerle materia orgánica. Pueden llegar lombrices y entonces el sistema se enriquece con las lombrices. Pero vean, por ejemplo, aquí estoy viendo cochinillas, que son organismos que degradan la materia orgánica. Aquí hay una cucarachita, que es otro organismo que degrada la materia orgánica. Tengo lombrices, que también son otros organismos que degradan la materia orgánica. Y vean cómo está trabajando el sistema con la gran cantidad de organismos. Entonces, lo que está ocurriendo es que mi sistema está trabajando de manera adecuada. Entonces, lo que yo voy a hacer en mi sistema es tomar una fuente de carbono, lo voy a hacer aquí de manera ilustrada. En cualquier composta voy a hacer lo mismo. Entonces voy a agregar una fuente de carbono, una fuente rica en carbono. ¿Y qué seguiría? Una fuente rica en nitrógeno. Entonces lo que voy a hacer es agregarle este material. Le voy a quitar la tablita.
que tiene. Lo voy a tapar. Y entonces esta la voy a distribuir en mi sistema. Entonces lo que estoy haciendo es hacer un balance entre mi cantidad de materia rica en carbono, material seco, y un material rico en nitrógeno, mis restos de la cocina, previamente precomposteados. Y lo que voy a hacer siempre, en cada capa que voy a agregar de mi composta, es tapar con tierra buena, con composta que tengo en mi propio sistema. Entonces aquí voy a tapar con la propia tierrita que está generando mi sistema. Como mi materia orgánica tiene suficiente humedad, no es necesario que yo riegue, pero puedo ir supervisando mi composta. Si la veo que está muy seca, le puedo agregar agua. Y algo importante es tener una tapita para que yo regule mi propia humedad. Entonces ya estoy tapando. Puedo incluso agarrar materia orgánica de mi compostero más acelerado y ya aquí ya tengo composta en este bote, vean, ya no hay. ¿Cómo sé que ya se ha formado la composta? Porque ya no tengo los residuos de la cosecha, ya no se ve la materia orgánica que yo agregué al sistema. Entonces ya tengo una muy buena composta, balanceada en su proporción de carbono-nitrógeno, y ya está lista para trabajar. ¿Qué pasa cuando este bote ya se llenó? Cuando este bote se llena, lo que hago es vaciar este bote, que ya está degradada la materia orgánica, que ya está descompuesta, lo vacío y lo dejo que se oree y que se empiece a secar la composta. Entonces lo que tengo en este bote, una vez que yo he vaciado lo he hecho de acá a acá, y como la materia orgánica última que agregué es esta, cuando vacío esto para acá, queda hasta abajo, y en lo que lleno ese bote se va a degradar el resto de la materia orgánica. Entonces todo depende. Aquí ya vean cómo también se ha descompuesto la materia orgánica y ya tengo composta en mi sistema. Ahora, como estos ya están llenos, pues lo que toca ya es vaciar dejarlo secar y empezar a procesar la materia orgánica. Muy bien. Los tambos, si pueden ver, tienen hoyos. Tiene hoyos aquí en el sistema, porque una cosa que no he mencionado, miren la cantidad de lombrices que se van formando, que se van acumulando en mi sistema. Y una cosa que no mencioné y que voy a aprovechar, y gracias por el tema de los hoyos, decía que yo necesitaba dos componentes importantes para hacer composta. Uno es la fuente, la materia prima, la materia orgánica, y otra fuente de materia orgánica otro componente importante son los microorganismos que degradan esta materia orgánica. ¿Qué condiciones requieren estos microorganismos para producir materia orgánica? No sé si les di el dato ahí en el pizarrón, pero 1 gramo de esta tierra buena, 1 gramo de esta materia orgánica ya descompuesta, que ya es humus, puede tener
1.000 millones de microorganismos. 1 gramo de esta materia orgánica. Entonces lo que tenemos que hacer es cuidar estos organismos que nos están haciendo el favor de degradar la materia orgánica. Entonces, ¿qué es lo que requiero para que se pueda degradar la materia orgánica? Vean el lugar en donde yo estoy. Tengo estas palmeras, cuando sale el sol, no les da el sol directamente, y entonces tengo una condición siempre de temperatura fresca. La composta no requiere de altas temperaturas, entonces requiere de un lugar fresco. No le gusta el sol a los microorganismos, piensen que están trabajando debajo de la tierra, entonces no les gusta el sol, entonces deben de estar en un lugar cubierto, en un lugar oscuro, deben de tener buena humedad, pero no en exceso, porque si el suelo se satura o el sistema se satura de humedad, no hay oxígeno, y al no haber oxígeno, estos microorganismos que requieren de oxígeno para multiplicarse y alimentarse, se mueren. Entonces requiero de tener humedad y por eso les decía que nosotros podemos regular la humedad. Entonces cuando hacemos un compostero como con estos de tambos, ¿para qué son estos orificios? Justo para que haya un intercambio de gases y entonces haya entrada de oxígeno y nuestro sistema esté trabajando. Entonces a le estoy poniendo estos hoyos para acelerar este proceso. Muy bien, vamos, esta es una compostita. Puedo tener aliados, como en el caso de las lombrices. Ya lo he explicado en otras ocasiones. Nosotros podemos tener un lombricompostero que si lo tenemos en condiciones adecuadas, no vamos a tener problema. En la casa, los residuos los tenemos separados de múltiples maneras, porque como nuestro sistema es un poco complejo, lo tratamos. Esto que yo les enseñé hoy es para la composta. Tenemos restos para las gallinas, porque tenemos gallinas en casa, y las gallinas, si quieren pasar por acá, aquí tenemos el gallinero en donde duermen las gallinas, donde está el nido de las gallinas. Y las gallinas, en agricultura orgánica se dice que todos los animales deben de tener un sistema, un suelo. Aquí tenemos ladrillos que solamente están sobrepuestos, tienen grava, tienen arena, y si llegara a haber mucha humedad, entonces esa humedad se infiltra y nos permite. Pero entonces aquí le ponemos cascarilla de café, pajilla de café. ¿Qué pasa con las gallinas? Que las gallinas duermen, y mientras duermen, la mayor cantidad de estiércol que generan las gallinas es durante este tiempo. En la tarde, noche y al amanecer es cuando generan más materia orgánica. Entonces, este espacio es un espacio que es rico en todo el estiércol que generan las gallinas. Cuando esto se satura de heces, lo que hacemos es agregarlo aquí, y entonces completamos una proporción importante de carbono-nitrógeno. Entonces, este estiércol de las gallinas, nosotros lo vamos a aprovechar para varias opciones de hacer composta. Una de estas opciones de hacer composta es con las lombrices, y hacemos lombricomposta. Otra es agregarlo directamente a la milpa, y entonces cuando nosotros picamos los restos de la cosecha, que es una materia rica en carbono, y agregamos el estiércol, lo que estamos haciendo es tener un balance de carbono-nitrógeno, y si dejo que repose unos 2 o 3 meses, a eso le llaman barbecho, entonces dejar que repose, los microorganismos que están en el sistema, en la materia orgánica, van a degradar la materia orgánica y se va a incorporar a mi sistema, a mi tierra, para producir nuevamente milpa. Eso es lo que nosotros recomendamos en el caso de un cultivo en donde lo estoy haciendo de manera periódica. Entonces, si este terreno es el de la milpa, entonces trataré de que siempre tenga una buena fuente de materia orgánica, que el suelo esté vivo y que me dé entonces buenas cosechas. Entonces, el estiércol de las gallinas también lo usamos para las lombrices. Entonces,
Cuando ustedes vayan a alimentar sus lombrices, lo que se aconseja es que no esté la materia orgánica arriba, porque si la materia orgánica está arriba, atrae moscas, genera malos olores, atrae cucarachas, etc. Y lo que se aconseja entonces es hacer pequeñas zanjas con mucho cuidado, tratando de no mover mucho. Y entonces estas zanjas, que aquí están las lombricitas, lo que vamos a hacer es hacer una zanjita y agregar mi fuente de materia orgánica. Yo puedo agregar los restos de la cocina, puedo agregar otras fuentes de materia orgánica, pero lo que nosotros hacemos es agregar el estiércol de las gallinas. Vean la humedad, ya he mencionado en otras ocasiones que la lombriz requiere entre un 70 y un 80% de humedad. Entonces tengo una muy buena humedad en mi sistema. Voy a agregar mi materia orgánica, que es básicamente un estiércol de gallina con alguna cascarilla de café, un buen balance. Y lo que voy a hacer después es cubrir, en este caso, mi estiércol. En otro caso podrían ser los mismos restos de la cosecha de la cocina que he picado y previamente les doy su puré. Y entonces lo que hago es cubrir mi fuente de materia orgánica. Si yo cubro mi fuente de materia orgánica, no genera malos olores, no atrae otros bichos y entonces estaré haciendo mi sistema de lombricompostaje. Ya llevo dos compostitas, otra compostita. Lo que yo hago normalmente cuando agrego comida es hacer un riego. Y prácticamente es el único momento en que riego para que se incorpore y se mantenga la humedad del sistema, porque el estiércol es muy seco, entonces hay que humedecerlo bien y entonces vale la pena. Tengo esta regaderita porque ya lo tengo calculado, es más o menos de 1 litro y esa es la cantidad de agua que yo le pongo cada vez que voy a mi sistema. Entonces ya que está lleno, vengo y voy a regar en donde agregué mi fuente de materia orgánica. No es necesario que saturen su sistema de humedad, no es necesario que verde. ¿Dónde conseguí qué? Este es plástico de invernadero. Es un plástico de invernadero, ustedes lo pueden conseguir en las tiendas donde venden semillas, agroquímicos. Y me lo regalaron una vez que fui a un rancho, estaba el pedacito de plástico y le digo, regálemelo. Y entonces lo usé para esta banca lombricompostera. Esta banca lombricompostera debo de decir que fue la primera que se hizo en Jalapa, puedo dar ese antecedente, tendrá justo unos 8 años y desde ese entonces sigue trabajando de manera correcta. Abajo en esta banca lombricompostera tengo un fondo de un tambo y es aquí donde recojo mis lixiviados. Entonces vean los lixiviados. Hay mucha gente que está vendiendo los escurrimientos, por ejemplo, yo estos escurrimientos este riego que hice, tengo un primer escurrimiento que sale todo transparente casi, y a eso le llaman lixiviados de lombriz y lo están vendiendo como lixiviados de lombriz. Ya en otro video hemos hablado de cómo se tiene que madurar el lixiviado de lombriz y aquí nada más es un recordatorio cuando hablamos de compostas, compostitas y compostotas. Entonces es otra fuente. ¿Qué pasa en nuestro sistema? Entonces nuestro sistema
tiene... ¿Qué hacemos con las gallinas? Las gallinas tienen un área de pastoreo, tienen jardines de pastoreo. Lo que hacemos cuando nosotros... Pásele mi camarógrafo. Todas las gallinas, cuando nosotros hacemos la poda del jardín, le damos esto, y entonces cuando ya vemos que no se lo van a comer, lo vamos a recoger y lo vamos a llevar esto. Estos son restos de jardín, ¿se acuerdan? Son materiales que tardan, tiene ya una relación mayor, 40% de nitrógeno, de carbono, perdón. Entonces estos materiales los voy a juntar. Aquí se los dejo a las gallinas para que coman, para que genere bichitos y estos bichitos se los coman las gallinas y es una fuente de alimentación. Entonces, estos materiales junto con los restos de podas y de otras cosas los llevamos a una composta que es lenta, 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 porque sabemos que la cantidad de carbono que tiene es elevada. Entonces vamos al otro sistema de compostaje. Entonces, nuestro sistema de compostaje, déjenme guardo mi araña, porque luego me regañan. Nuestro sistema de compostaje lento lo tenemos aquí. Todo lo que sale de la cosecha, de las podas, del jardín, esto que las gallinas han degradado, lo traemos aquí y es un material muy rico en carbono. Lo picamos y lo dejamos que se vaya precomposteando. Entonces, cuando nos toca sacar la composta, cuando nosotros tenemos la composta, que ya está lista esta, entonces, vean, aquí ya hay composta, entonces ya podemos empezar a sacar esta composta y después de sacar la composta quedan muchos materiales ricos en carbono. Entonces, ya había dicho, cuando tengo un material rico en carbono, la composta va a ser muy, muy lenta. Pero si no hay fuentes de nitrógeno, el proceso se va a hacer tan lento que va a demorar mucho tiempo. Entonces, lo que yo voy a hacer es usar aceleradores. En algunos casos, por ejemplo, cuando tengo mi composta de hojarasca, lo que necesito es agregar una fuente rica en nitrógeno. En algunos casos aplican incluso fertilizantes como urea para acelerar este proceso. ¿Qué hacemos en casa? En casa, lo que nosotros hacemos es usar nuestra pipí. Entonces nosotros tenemos un baño seco. Si vieran la cara de Miguel que acaba de poner, entonces aquí ya está nuestra pipí, la cual se ha ido juntando, y lo que vamos a hacer es regar nuestra composta lenta para agregar una fuente de nitrógeno con azufre, rica, huele a menta. Mi hijo Miguel, que es tan asqueroso, estará oliendo esto que sabe. Pero no le tengan asco ni le tengan miedo. Los orines no transmiten enfermedades, salvo que la persona esté enferma, muy enferma, y por ahí evacúe problemas. Entonces no le tengan problema. Y lo que hacemos es agregar estos orines al sistema. Entonces lo que estoy agregando es una fuente de nitrógeno a mi sistema que me va a ayudar a acelerar mi proceso de descomposición de materia orgánica. Esta es la composta de mayor volumen que tenemos en la casa y es la composta, la cara de Miguel, la composta más lenta que tenemos. Tenemos compostas muy rápidas, tenemos compostas muy lentas. Por eso hablamos de compostotas, compostitas y compostas. Entonces, nosotros siempre procuramos que esté cubierto este material, y voy a taparlo antes de que mi hijo se... Y entonces, cuando nosotros la tapamos, nosotros regulamos la humedad. Entonces, si hace falta,
le hace falta humedad, lo abrimos y sabemos que va a llover, lo ponemos cierto tiempo, si no, lo vamos a mantener así, porque no queremos saturar nuestro sistema, porque ya les dije que la humedad es un factor importante para que haya microorganismos, pero no queremos saturar nuestro sistema. Entonces, esta es la compostota que tenemos. Bueno, ya nada más me faltan dos cositas que les quiero mostrar y que me parece que vale la pena. Uno es estos composteros que ya les he estado... ¿Dónde está el cernidor? No, ese es el chiquito. Pero, bueno, el cernidor no lo veo. Nosotros tenemos este cernidor grande y esta es nuestra materia orgánica, nuestra composta que tenemos aquí para nuestro sistema. Toda la composta, déjenme, me volteo por acá. Entonces, esta es la composta que obtenemos de nuestro sistema y entonces, pues es una materia orgánica muy rica en nutrientes y entonces nuestro huerto siempre va a tener el ciclo de la materia orgánica presente, porque sabemos que si mantenemos este ciclo de la materia orgánica, pues nos va a ir bien en la producción de alimentos. Está este compostero, que ya hemos mostrado en algún video, que es que yo voy a echarle alimento arriba y lo voy a vaciar aquí abajo. Aquí ya abajo ya tengo la composta, esta es la composta que obtuve, vean. Entonces tiene materiales que no se han degradado, por ejemplo, el lolote de maíz se está degradando, pero todavía no se degrada del todo. Por ejemplo, la semilla del mamey, pues no, es muy difícil porque tiene una alta proporción de carbono, pero los demás restos ya están degradados. Entonces yo lo que puedo hacer es cernir mi materia orgánica, separar mi composta que ya está formada y todo lo grueso volverlo a incorporar a mi sistema para que se siga degradando, dado que tiene un componente alto en carbono. ¿Qué va a pasar? Que voy a incorporar los restos de jardín, los restos de la cocina, esos que ya picamos, y voy a tener mi sistema listo. Este compostero, como ya les he mostrado, le damos de comer por arriba y cosechamos por abajo. Entonces, esa es otra forma de procesar la materia orgánica, pero vean la calidad de composta que me genera mi sistema y huele mejor que la chis. Muy bien, ya vamos a ir cerrando. La última y nos vamos. Uno de los problemas que tenemos en casa, y les presento a las perras que tenemos en esta casa. Corran, vayan para allá. Uno de los problemas que tenemos en casa, todas las personas que tenemos perras, en este caso, son sus heces. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hace la gente en las áreas públicas? Y ahorita voy a aprovechar para hacer el comercial de que el próximo sábado, en el Parque La Loma, que está aquí en la colonia Buenavista, yendo en Circuito Presidentes, yendo para Coatepec, en el último semáforo a mano derecha hay un parque hermoso que se llama Parque La Loma, y el próximo sábado es el Festival de la Cosecha. Ahí en el Parque de La Loma hay un compostero para heces de perros, y las compañeras de una cooperativa que se llama Cosoali seguramente van a dar un taller el sábado de cómo procesar la materia orgánica de los perros. Vayan el sábado, va a haber talleres, va a haber actividades, se va a hacer el diseño de un bosque comestible, así que no dejen de ir el próximo. Va a haber un mercadito de productos locales, así que va a estar muy bueno. Creo que comienza a las 10 y es hasta las 3. Por ahí nos pueden decir bien el horario y nos pueden poner en el chat algún cartel y en el Facebook de la red van a
van a ver los carteles del Festival de la Cosecha, que es un festival que originalmente empieza a organizar la red de huertos, ya no son escolares, educativos y comunitarios de Jalapa, y que ahora en alianza con otras instancias como Cozoali, como los custodios del archipiélago, organizan este festival de la cosecha. Se organiza una vez al año en el momento de la cosecha. Entonces, invitadas, invitados este próximo sábado en el Parque La Loma, que además es un lugar maravilloso, y donde seguramente verán un módulo de esto. Nosotros, ¿perdón? El de gatos. El de gatos también lo pueden procesar, solo que tienen la arena, sepárenlo. Yo hoy no lo tengo aquí, y lo tengo de manera demostrativa para que vean. Nosotros no lo hacemos a propósito. Estos tambos nos los regalaron en la loma, creo que es de malla gallinera o de una malla. Pero nosotros usamos estos tambos que alguien nos regaló y dijimos de aquí somos y lo estamos aprovechando. Entonces tenemos este lichi que nos genera esta hojarasca, tenemos la mandarina, la macadamia en este patio de las perras. Y lo que vamos a hacer es nuevamente nuestra composta. Entonces, tengo todos los días, con esta palita, recojo la caca de mi perrita, de mis perritas que son recagonas, las desdichadas. Y vengo y lo voy a agregar a mi sistema. Entonces, lo que hago, si puedes acercarte, Miguel, voy a depositar, lo traigo aquí, voy a depositar las heces en un lugar y aquí en el sistema la materia orgánica ya se está empezando a degradar y entonces lo que voy a hacer simplemente es cubrir mis heces con mi hojarasca y mis materia orgánica que ya está en descomposición. Miguel, ¿cuál ha sido el lugar que más feo ha olido? El de la chis. ¿Este huele? No huele. Y Miguel es un buen testigo. Entonces aquí, vean, este ya es un producto final. Si te puedes agachar, Miguel, para verlo desde aquí. Este ya es un producto final de la... Esto era caca de perro. Y entonces, este ya está degradado. Estos restos de jardín son los de lichi que están saliendo. Pero vean cómo ya no tengo el estiércol, la perraza. Y lo que hago yo es tomar un poquito de esto, revolverlo con la hojarasca. Y cada que echo mi estiércol, es agregar esta capa. Entonces estoy agregando una fuente de nitrógeno muy alta, una fuente de carbono muy alta en carbono, que es esta hojarasca. Agrego mi materia orgánica y cada que traigo las heces, se las echo a mi sistema. Y vean, alguna vez la inoculé con lombrices, y ahora está llena de lombrices la composta. Entonces, este es el más antiguo, el sistema más antiguo. Este es uno que acabamos de vaciar. Simplemente cuando lo vaciamos es que tengo esto. Estaba aquí. Y lo único que hago es quitarlo para que se ventile mejor, porque ya se había llenado. Y algo que vamos a ver nuevamente es la cantidad de lombrices que tiene mi sistema. Vean, si puedes acercarte. Porque alguna vez inoculé con lombrices y entonces las lombrices ya son parte del sistema. Entonces ya no tengo que hacer nada. ¿Qué hacen las compañeras de Cozoali? Las compañeras de Cozoali lo que han hecho es multiplicar los microorganismos del sistema con fuentes de energía, por ejemplo melaza,
y multiplicar los microorganismos, y estos les llaman microorganismos de montaña, microorganismos eficientes, y con esto aceleran el proceso de descomposición de la materia orgánica. Como yo no tengo este problema, porque tengo mi sistema aquí, y aquí está el sistema trabajando, entonces no necesito acelerarlo porque ya lo tengo como enrutado. Ustedes pueden tener 2 de estos contenedores y con 2 de estos contenedores es suficiente. La pregunta inmediata, y ya me voy a salir de aquí, la pregunta inmediata es, ¿qué hago con esta composta? Por favor, nunca la vayan a usar para producir alimentos. La pueden agregar en frutales, porque los frutales no van a tener los posibles parásitos que pudiera tener esto, no lo pueden hacer. O lo pueden usar para hacer una composta. Lo que yo hago con el baño seco, con el estiércol del baño seco que tenemos aquí en casa, nosotros tenemos en casa un baño seco, dejamos reposar, madurar, compostear nuestro baño seco 8 meses, de 8 a 10 meses, y después cuando cosecho esa composta de 8 a 10 meses, vuelvo a hacer una composta que se llama bokashi. El bokashi se eleva a 60, 70 grados, con esto mato los microorganismos que pudieran estar en mi sistema, y ese bokashi lo uso para abonar mi milpa. Entonces normalmente no lo uso para mis hortalizas, lo puedo usar para frutales, lo puedo dejar aquí mismo en el sistema, y entonces nunca lo voy a llevar en donde haya producción de alimentos. Puede ser para cuestiones de ornato, puede ser para frutales, como en este caso, que me van a garantizar una buena cosecha. Entonces, al final es materia orgánica. ¿Preguntas, comentarios? ¿Cuánto tiempo requiere el composteo de popó para poder usar en árboles? ¿Cuánto tiempo requiere? En estos contenedores, por ejemplo, aquí en casa hay 3 perras. Diario se recogen los estiércoles. Un contenedor más o menos se llena en 6 meses, porque vamos agregando pequeñas cantidades. Entonces, después de que lo vacío, voy a llenar el otro, que va a tardar más o menos 6 meses, y entonces dejo que madure unos 2 meses, más o menos a los 8 meses ya lo puedo incorporar, que es esta parte. Esta composta que tengo aquí, vean, ya han pasado 8 meses y vean cómo está ya degradada la materia orgánica. Ya no hay, y insistiría en que Miguel nos dijera si huele a algo. ¿Huele a algo, Miguel? No huele a nada. Entonces aquí ya tengo esta materia orgánica y ya la puedo incorporar a mi sistema. Entonces quiere decir que más o menos han pasado unos 8 meses para que ya tenga mi materia degradada. Pero vean, me voy a acercar un poquito a la luz. Vámonos a la luz para que vean. Y vean lo que yo tengo aquí de materia orgánica. Esta es la caca de las perras, o fue la caca de las perras, y gracias a los microorganismos y gracias a que pudimos hacer esto, no tengo ningún problema de contaminación. Entonces, con una palita, un palito, todos los días, haciendo este trabajo, lo vamos a hacer de manera práctica. Si ustedes quieren soportar el olor de la caca más días, no hay problema, lo pueden tener, pero yo creo que es muy práctico hacerlo todos los días. Es parte de mis deberes de la casa. A mí me toca recoger el estiércol de las perras y me sirve para monitorear a las perras, si están haciendo buena digestión, etcétera, y saber que están bien. Para nosotros las perras son esenciales, porque además de que las queremos bastante, son muy buenas guardianes y siempre están cuidando la casa, son muy escandalosas y nos avisan cuando alguien llega y son muy educadas. Por ejemplo, no se meten a la milpa, ya saben que no se deben de meter, no pasan para la casa, ya saben cuáles son sus límites, entonces están muy bien educadas y son buenos animales. Muy bien, pues ya vamos a ir cerrando.
¿Qué hacemos con toda esta composta? Pues la composta se va al huerto, se va a la milpa, y hacemos entonces el ciclo de la materia orgánica. Un sistema, si ustedes ven nuestros suelos no van a ser de color café claro, nuestros suelos son de color oscuro, miren, vean. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema está manteniendo el flujo y el ciclo de la materia orgánica. Si somos capaces de incorporar nuestros residuos, y estoy hablando de todos los residuos, ya les mostré lo del baño seco, bueno, si quieren ahorita les muestro del baño seco, cómo se está degradando. La orina la podemos aprovechar, la gallinaza que producen nuestras gallinas, que son alimentadas con los restos de la cosecha, con los restos de la casa, con el huerto, el estiércol de las perras, todo esto es materia orgánica. ¿Qué quiere decir? Que en esta casa, cuando viene el camión a recoger los residuos, nunca se va a llevar residuos orgánicos, porque sería un desperdicio. Al contrario, nosotros estamos buscando siempre fuentes de materia orgánica. Estos árboles maravillosos que tengo, por ejemplo, esta ceiba, si puedes mostrar la ceiba y mostrarla hacia arriba. Esta ceiba, como esa pata de cabra que tenemos ahí, pues son árboles emblemáticos, son árboles hermosos, pero todos los años tiran su hoja. Entonces esa hoja para nosotros no es un problema. Para nosotros es un material que sirve para proteger nuestros cultivos, para hacer compostas, etcétera, etcétera. Entonces, todas las fuentes de materia orgánica que tiene nuestro sistema los podemos aprovechar. Nada se desperdicia. Nada se desperdicia. Nuestra caquita en el baño seco se deja compostear y lo aprovechamos, hacemos un bokashi y lo incorporamos a la milpa. Entonces, nuestras excretas están siendo aprovechadas. Las excretas de las perras las aprovechamos para los árboles frutales que están donde está su patio, y entonces esos árboles frutales se están nutriendo con las excretas de los perros. Entonces, pues ese es el tema, el ciclo de la materia orgánica, y me parece que es maravilloso y que nos permite tener buenas cosechas, como aquí ya estamos acercándonos a la cosecha de los elotes, tener buena producción y pues ser felices, ser hijos del maíz. Gracias, Ros, por la camiseta. Pues eso, no sé si haya preguntas, comentarios, si no, ya para empezar a cerrar esta sesión de la red, un poco mostrando alternativas. Seguramente hay muchas preguntas, podría haber muchas dudas sobre la cantidad de agua que puedo agregar, sobre las proporciones, esa va a ser una pregunta. Yo voy a tratar de poner en el chat un manual que tenemos de una calculadora para saber cuánto debo de agregar de materia seca o rico en carbono y cuánto debo de agregar de materia fresca o rico en nitrógeno, dependiendo del tipo de residuo orgánico que tengamos. Porque hay una hoja, por ejemplo la hojarasca, el pasto, que dependiendo de la fuente se va a degradar más rápido o va a tardar en degradarse. Por ejemplo, la hojarasca de lichi es un material que tarda mucho tiempo en degradarse, que quiere decir que tiene un alto contenido en nitrógeno. Pero en cambio, la hojarasca de la pata de cabra, que es una leguminosa, se degrada más rápidamente. ¿Qué quiere decir? Que tiene menor proporción de carbono-nitrógeno y entonces lo puedo balancear. Quiere decir que en mi composta no requiero de tanta hojarasca o no requiero de tantas fuentes de nitrógeno, para hacer este balance adecuado en mi composta. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios? ¿Cuánto tiempo inviertes para poder vivir de esa forma? ¿Cuánto tiempo invierto para poder vivir de esta manera? Eso es lo interesante. Ahora se los he mostrado así de sopetón, pero cada composta tiene su propio tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en llenarse este bote para que lo podamos echar a la composta? Un bote, de acuerdo a los restos que generamos en la casa, se puede llenar más o menos a los 8 a los 10 días.
Entonces, cada 10, cada 12 días, y como tengo 3 botes que están llenándose, entonces me puedo demorar hasta 15, 18 días para incorporar un bote a mi composta. Entonces, en 18 días no, lo único que haré es agregar materia orgánica a mi sistema. Cada cuánto tiempo le doy de comer a las lombrices? Entonces a las lombrices, porque le estoy agregando estiércol de gallina, que es una fuente muy apetecible para las lombrices, le puedo dar entre cada 8 y cada 10 días de la lombriz. Entonces si programo, ya sé cuándo esto. Lo de las perras sí es diario, pero te lleva 10 minutos, entre que recoge las cacas del jardín, porque las perras están en este jardín durante la tarde y la noche, luego están en este patio de descanso y de estar ahí. Entonces recoges las heces, las llevas, las tapas y esa es la única actividad que haces. Cuando llega la cosecha, como es esto, lo más que te llevará será media hora. Entonces no es tanto el tiempo, sino los ritmos que puedas mantener para tener tu sistema operando. Y entonces, empezando poco a poquito, nosotros tenemos un sistema muy amplio y diverso de compostas porque el sistema no lo permite tener. Por ejemplo, si tenemos un baño seco, en lo que se llena una cámara, nuestro baño seco es de doble cámara, una vez que se llena una cámara la sellamos y dejamos que se degrade la materia orgánica, nos esperamos de 8 a 10 meses, después de ese tiempo cosechamos nuestra composta y ahí sí le podemos invertir unos 15, 20 días de trabajo diario en la mañana y en la tarde, 15 minutos para hacer el bokashi. Una vez que tenemos el bokashi, lo tenemos listo para agregarlo a la milpa y entonces tener nuestra milpa. Entonces, no es tanto el tiempo, sino simplemente la sincronización de actividades que nos permite dedicarle 15 o 20 minutos al día en el tema de las compostas, si lo sacamos en promedio. Más preguntas, más comentarios. ¿Se puede poner orina se puede agregar orina al lombricomposta? No, en el caso de la lombricomposta, incluso en el caso de la lombricomposta, donde haya lombrices, por favor no agreguen orines, porque como se libera el amoníaco es un veneno para las lombrices. Entonces, si yo agrego mis orines a mi lombricomposta, lo que van a pasar con mis lombrices es que se van a ahuyentar. Entonces, no agreguen orines. Los orines nosotros los destinamos a materia orgánica que tiene mucho carbono y entonces lo estamos complementando para que haya este balance. Más preguntas, más comentarios. Que tiene mucho residuo de borrego, pero le falta compostearlo. Según entiendo, debo agregar hoja, ¿no? Como tienes una fuente muy rica en nitrógeno, lo que tienes que hacer es agregar una fuente rica en carbono, que puede ser hojarasca, puede ser rastrojo de maíz, y entonces por capas, como lo vimos hoy, agregando siempre al final una capa de tierra fértil o composta, que van a ser la fuente de microorganismos, el inóculo que le vamos a agregar a nuestra composta, lo puedes tener. Yo te aconsejo hacerlo en pilas, dependiendo de la cantidad que tengas de estiércol, lo puedes hacer en pilas y puedes hacer pilas, varias pilas, que le puedes dar vuelta a cada una de estas pilas y entonces lo que te va a garantizar el derecho de tener pilas es que vas a tener una producción constante de tu composta. Entonces lo podemos ver con gusto. ¿Qué más? ¿Nada más? Muy bien, pues muchas gracias por su presencia, a las personas que nos han acompañado. Es un tema muy divertido, muy amplio. Hoy solamente ha sido como una pequeña introducción a estos temas. Dicen que hay tantos composteros y formas de composta como personas hay. Cada quien tiene su propia forma, cada quien ha aprendido. Los principios básicos son relación carbono-nitrógeno y los requerimientos que tienen los microorganismos y los organismos para vivir, reproducirse y producir el humus, que es la materia orgánica descompuesta. ¿Qué papel se puede agregar a la composta? Puedes agregar, por ejemplo, las bolsas de papel. Hoy, por fortuna, cada vez más dan en lugares papel de estraza, estas bolsas de estraza. Ese papel nosotros lo echamos. Las servilletas, nosotros las echamos a nuestra fuente de materia orgánica y sin ningún problema encontramos este balance adecuado y se degrada de manera correcta. No aconsejamos periódico, no aconsejamos cartón,
porque va a tardar más en degradarse porque es una fuente rica en carbono y entonces va a ser un lío. Pero de estas bolsitas y en estas proporciones que vas generando, sin ningún problema. Más cositas, ¿no? Miguel, muchas gracias, joven. Hoy estuvo Miguel detrás de cámara, atendiendo la cámara. Gracias, aprovechando que está de vacaciones. Muy bien, pues vamos a cerrar esta sesión de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Recuerden, el próximo sábado tenemos el Festival de la Cosecha con las compañeras de la Red de Huertos Educativos y Comunitarios de Jalapa, Cozuali y Custodios del Archipiélago. Los grupos APAC, que hoy están muy activos, van a estar participando y van a hacer un taller muy bonito para recoger experiencias que tengamos en cultivos como el cilantro, no recuerdo los otros cultivos, pero si ustedes tienen experiencia, vayan y nos comparten su experiencia. Está Junio con Ambiente todavía. El sábado va a haber 2 talleres maravillosos sobre ecosistemas. Todo esto es en el Jardín de las Esculturas. Mañana vamos a presentar un libro maravilloso sobre la historia de México, hecha en caricaturas por Patricio, un dibujante maravilloso, con mucha experiencia y mucha sabiduría. Es en el Jardín de las Esculturas. El viernes hay una proyección de una película muy bonita de las y los compañeros de la Asociación Civil Sendas. Esto va a ser en el se me va el nombre, ahorita me voy a acordar. El viernes a las 5 de la tarde va a estar esta proyección de esto. Va a haber productos para comer, aquí en el, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo, antes de que cerremos. Entonces hay muchas actividades. Estamos en la semana que ha establecido el gobierno como de la sana distancia y del cuidado, porque ya tenemos una tercera ola en ciernes. A pesar de que muchas y muchos hemos podido vacunarnos, sigue esta ola de contagios, entonces hay que cuidarse. Si salimos a estos eventos con mucho cuidado, son de acceso restringido, los talleres máximo 20 personas, entonces está cuidando mucho, y podemos ver las carteleras para enterarnos de los eventos. En la cartelera de Jardín de las Esculturas, del Show de la Tierra y de la Coordinación de Sustentabilidad de la Universidad, pueden ver todos estos eventos. En la propia Red de Agricultura Urbana y Periurbana se están publicando estos eventos y con mucho cuidado pueden ir a ellos para seguir aprendiendo en torno a una buena alimentación y a la producción de nuestros propios alimentos, que vale la pena. Muy bien. ¿Comentario? Muy bien. Pues muchas gracias por su paciencia, por su tiempo, y nos vemos dentro de 15 días con un tema. Si hay algún tema, alguna cosa que les gustaría ver, si hay alguna cosa que les gustaría que hiciéramos en su casa, nos pueden invitar. Vamos con mucho gusto y organizamos ahí la pachanga entre ustedes, los anfitriones, y el que habla, para no llevar mucha gente. Buenas tardes y hasta la próxima. Que haya mucha paz en sus corazones y que sean muy felices, por favor.